Por secretaría constataremos la existencia del quórum. Señora secretaria, por favor. Diputados Acevedo, Arias, Az, Páez, Benítez, Gayelán, Brands, Palomarde, Casani, Centurión, Chávez, Díaz, Galarza, Giorda, Ardoy, Lázaro, López, Mancini ausente con aviso, Martino ausente con aviso, Meissner, Mesa, Otaño, Pereira ausente con aviso, Pérez Duarte, Podestá, Pozo, Romero Abrijo ausente con aviso, Rotella ausente, Sáez ausente con aviso, Vallejos. Se encuentran presentes 24 señores diputados. Muchas gracias, señora secretaria. Con la presencia de 24 señores diputados y a los efectos de iniciar nuestra sesión de tabla, invitamos a la señora diputada Díaz Aida Angélica Isabel Gobierno Nacional y a la señora diputada Galarza Silvia Patricia para izar la bandera de gobierno. Sí, tengan cuidado, ¿eh? Se pone a consideración de este honorable cuerpo la aprobación de la versión tecnocrática de la quinta sesión ordinaria del día 29 de marzo de 2023. Si no hay revisión de la misma, se dará por aprobado. Asuntos centrados. Antes de dar inicio a la sesión, con los asuntos entrados, acordamos en labor parlamentaria, en la previa de la sesión anterior y en la previa de hoy, sesionar el día miércoles 26 de abril del 2023 en la ciudad de Goyo. Como esto tiene que habilitar el cuerpo, pongo a consideración que la sesión de tabla de esta honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes del día 26 de abril de 2023 se realice en la ciudad de Goya. A consideración, aprobado por unanimidad. Comunicaciones oficiales. Nota 3243. Para conocimiento. Expedientes emitidos en revisión del Honorable Senado. Expediente 17.560. Se acordó en la labor parlamentaria que este expediente sea aplicado a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. En consideración, aprobado. Expediente 17.561. Se gira la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En consideración, aprobado. Expedientes emitidos con modificaciones del Honorable Senado. Expediente 15.594. Se gira la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En consideración, aprobado. Expediente 16.466. Se gira la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En consideración, aprobado. Expediente 17.453. Queda reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Proyectos presentados por los señores diputados. Leyes. Expediente 17.553. Se gira la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En consideración, aprobado. Expediente 17.556. Se gira la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En consideración, aprobado. Expediente 17.557. Se gira la Comisión de Hacienda, Presupuesto de Impuestos. En consideración, aprobado. Expediente 17.557.
569. Se quiere la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. Consideración. Aprobado. Resoluciones. Expediente 17.555. Se quiere la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. Consideración. Aprobado. Expediente 17.552. Se quiere la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. Consideración. Aprobado. Expediente 17.576. Se quiere la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. Consideración. Aprobado. Declaraciones son los siguientes expedientes: 17.554, 17.559, 17.562, 17.563, 17.564, 17.565, 17.576, 17.567, 17.568, 17.570, 17.571, 17.572, 17.573, 17.574, 17.575, 17.577, 17.578, 17.579. Queda reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre esta incorporaciones. Resolución. Expediente 17.580. Se pone a consideración la incorporación al orden del día del expediente 17.580. Aprobado. Queda reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre esta 17.582. con la consideración de la incorporación al orden del día del expediente 17.582, aprobado. Se gira a la Comisión de Salud. La consideración. Aprobado. Declaración. Expediente 17.581 Y 17.583. con la consideración de la incorporación al orden del día de ambos proyectos de declaraciones. Aprobado. Queda reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre esta. Orden del día. Expedientes a tratar. Preferencia. Resolución. Expediente 17.538 solicita a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, informe cuestiones referentes a los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el periodo comprendido entre enero de 2022 hasta la fecha. Antes de darle la palabra a la diputada Lázaro, voy a poner a consideración la incorporación del despacho 3128 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos que ingresó por este término. Consideración. Aprobado. Ahora sí tiene la palabra la diputada Lázaro. Gracias. En primer lugar, agradecer a mis colegas por dar referencia a este proyecto de ley que es de suma importancia y que ha sido de un análisis y estudio exhaustivo lo que significa el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES. Permítame, señor presidente, leer el artículo 8 de la ley 26.245 que dispone: el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social. La manda legal que así lo dispone es clara y precisa. Solo se puede invertir si el fondo o los resultados del fondo son absolutamente favorables o tienen pocas chances de perderse. Pero además, esos fondos deben ser tocados únicamente en la medida en que haya un informe de la Administración de la Seguridad Social con un equipo técnico, administrativo y contable, con anuencia del Congreso de la Nación. Si vamos a hablar de una operatoria favorable, en este contexto en el que vivimos, tenemos hoy una inflación de más del 102% interanual, un país
inestable y absolutamente a la deriva. Según el objetivo de este Fondo de Garantía y Sustentabilidad y lo que expresa el Gobierno Nacional es acumular reservas, bajar el dólar, bajar la deuda pública y también reordenar las cuentas. Esta medida tomada por el Gobierno Nacional es entregar títulos públicos al Tesoro Nacional para recibir en pesos. Es decir, estamos especificando las deudas del organismo público. Lisa y llanamente, señores diputados, estamos estafando a nuestros jubilados. Estos bonos en dólares son justamente el ahorro que ha tenido cada uno de los trabajadores activos y que han realizado sus aportes durante más de 30 años de servicio. Entonces, si cambiamos bonos en dólares y recibimos bonos en pesos, yo me pregunto, para hacerlo sencillo, si tenemos $4.000 y nos dan 4.000 pesos, ese gran negocio acá frente de todos, o como quieran llamarlo, sería importante entonces que muchos de los funcionarios del Gobierno Nacional entreguen sus cajas de ahorro en dólares y lo especifiquen, porque de esa manera están haciendo siempre caridad con plata ajena y no con la suya. Lamentablemente, estamos vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde se habla de autonomía financiera, perjudicando ampliamente a todos nuestros jubilados nacionales, embargando el presente y el futuro. Simplemente estamos viendo el modus operandi que viene llevando adelante este gobierno acá, donde están al frente el ministro de Economía, Sergio Massa, Cristina, Alberto. Y digo esto porque hace unos días escuché por televisión donde Cristina le hablaba a sus referentes y les decía, cuando seamos gobierno, vuelvo a repetir, cuando seamos gobierno, como si ellos no fueran parte de este gobierno. Hace más de 20 años que están en este gobierno y ellos nunca tienen la culpa. Los responsables son los demás. Siempre la responsabilidad es del otro. Es momento que se hagan cargo. Permítame, señor presidente, decirle que en el proyecto lo he manifestado cuando lo presenté y que lo voy a traer a colación, porque durante el gobierno de Mauricio Macri se ha tocado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de nuestros jubilados. Claro que se ha tocado y ha bajado ese fondo. Pero ¿saben por qué? Porque se benefició a 1.178.166 jubilados nacionales. Se utilizó, y seguramente ustedes recordarán, para hacer la reparación histórica, para pagar los años, más de 20 años debían a nuestros abuelos. Esto tenemos que decir también de lo que ha hecho el gobierno anterior. Y no como se está viendo ahora, donde se le da sumas de dinero a unos pocos. Y voy a hacer acá el mensaje donde todo el mundo lo ve, donde se han pedido informes, inclusive a la serie de distintas cámaras de distintos lugares de la provincia, pidiéndole
Como podrán observar, no puede una persona estar jubilada y estar trabajando, es decir, estar en actividad como lo es la vicepresidenta Cristina Fernández. Tenemos un gran desafío por delante, pero quiero decirles que voy a ser la voz de nuestros abuelos, como lo he sido siempre, mientras que pueda y mientras que Dios me dé vida. Ya no he sacado hace 3 años más de un 40% de sus saberes. Duele, realmente duele. Duele el alma ver que no puede llegar a fin de mes. Duele el alma ver y mirarle a los ojos cuando comen una sola vez al día. Es angustiante lo que está pasando. Y encima de todo, hoy le toca ese fondo. Hoy realmente es tan clara la operatoria que viene llevando adelante este gobierno y la intención política que tienen de llegar a elecciones a octubre para que no les explote la bomba. Están regalando plata que ya no tienen. Estamos bajando las poblaciones, achatando la pirámide, porque ustedes van a observar en los haberes jubilatorios. Pero gracias a Dios, el fin del populismo está llegando. Nos están dejando una bomba, sí, claramente nos están dejando una bomba. Un grave problema previsional, un grave problema fiscal. Son unos verdaderos irresponsables, porque realmente están comprometiendo el futuro de todos los argentinos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado. Señor presidente, se interpreta la diputada Ana Rodríguez. Gracias. Gracias, señor presidente. No, para dejar claro que se está debatiendo de un informe de ANSES sobre los fondos de garantía de sustentabilidad y el periodo de tiempo. Seguramente el proyecto se va a aprobar con los votos de la mayoría del oficialismo y ANSES y ANSES considerado profundamente. Después hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la cuestión, que también son falsos, que son datos falsos, a tratar de decir hasta de cuánto cobra una vicepresidenta. Lo único que hay que decir es que parece anecdótico que desde un espacio político como el PRO hablen con esta línea de agua. Hace poquito se votó una ley del pago de deuda provisional que nos acompañó con el gobierno nacional. En la legislatura del Congreso nos acompañó que beneficia a 800.000 personas que pretenden acceder a la jubilación, de las cuales muchas son vecinas y vecinas nuestras, que trabajaron toda su vida a vuelo nuestro y que no han aportado un peso con una vecina de la patronal. Entonces, desde ese sector político venía a hacer una cuestión de embanderar con el derecho a los jubilados, que hace un tiempo atrás no votaba una ley para permitir que 800.000 personas en Argentina se jubilen, parece anecdótico. Y la verdad que uno tiene que decirlo. No vamos a poner a discutir datos después que tienen tinte de sí, político y subjetivo, porque daríamos ahora y no es la cuestión. Lo único que vamos a decir es que oportunamente ese informe irá a hacer, así constará como comúnmente en varios casos la nación hace cuando se emite informe de este lado, cosa que no sucede cuando emitimos un informe al gobierno de la provincia. Primero que pocas veces se aprueba un informe acá al gobierno de la provincia y que después de las pocas veces que se aprueba, el 0,1% como contesta, digamos, ¿no? Pero llama mucho la atención, ¿no? La verdad, cómo querer tocar un tema cuando un proyecto que hoy beneficia a 100.000 personas que están a jubilar por una cuestión de falta de aportes y atacar el espacio que sí aprobó ese proyecto de ley es de un sector que fue totalmente en contra de eso, ¿no? Anecdótico. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado de Villarroel. Gracias, señor presidente. Y, bueno, la
que no están concatenados y que tienen una profunda incoherencia, tanto numérica como moral, que voy a pasar a explicar por qué. Ya con pedir informe de algo está perfectamente hecho, a nosotros no nos mueve. Respondemos, cada uno de los pedidos de informes que se han hecho en esta Cámara, el gobierno nacional ha remitido, o sea que jamás pasa del gobierno provincial. Pero bueno, vamos a empezar con la macroeconomía. Cuando un miembro del partido del expresidente Macri, que en el fondo es el que lo lleva todo de la noticia, en Punto por el Cambio, habla de bomba, la verdad que en las mismas conversaciones, me acuerdo un mes antes de asumir el ex ministro Cosme, que será célebremente recordado por los desastres que hizo, de hecho lo tuvo que cambiar el presidente que lo puso a menos un año, hablaba de que la Argentina estaba absolutamente desendeudada. Acá está el contador Pozo me da la razón, que también el licenciado Pozo, que es estudioso el tema, porque al gobierno anterior no se le quería prestar dinero y que la deuda era nula, muy pequeña y absolutamente manejable. Él asumió, salió, se endeudó, tomó la hipoteca, no solucionó absolutamente ninguno de los problemas que tenía el país y nos dejó realmente una bomba que no la lloramos y la estamos cambiando, sumado a lo que viene. Entonces, lo que estamos administrando es una herencia objetiva de sobreendeudamiento de la economía, que a los 3 meses nos llegaron de las situaciones más traumáticas que tuvo la humanidad en este siglo por lo menos. Pandemia, una tercera guerra mundial, como dice el Papa, que se va dando cuota de la tercera guerra mundial en fin. Entonces, dejen de inventar cosas que en 2 minutos con un archivo de economista propio que al descubierto. Estuve escuchando la semana pasada, lo escuchaba al ex ministro Lacunza, en el cual en un programa de la Radio Nacional quería decir que había una bomba, y la verdad que este economista, que uno puede tener diferencias o no, pero que es respetado en general, no pronunció jamás la palabra bomba, porque eso no es cierto. Estamos desarrollando cable por cable una herencia terrible que dejó el gobierno del Punto por el Cambio, del cual 2/3 de la Cámara tiene que hacerse cargo. Saliendo del tema falsa bomba o quién heredó qué bomba, están en las elecciones primero, que la verdad que están bastante congestionados ustedes para venir a hablar de nosotros. Vamos a hablar del tema de lo que precisamente el proyecto atañe. Me fui porque ella se fue, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y vamos a pasar a analizar ese mismo comunicado que Junto por el Cambio se pronunció contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vino tras cartón de otro comunicado en el cual decía que los mismos bonos que le estamos dando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los bonos iguales que se ajustan por inflación o por devaluación, cuando se lo dimos a los bancos, era un regalo y una ilusión a los bancos. Cuando le cambiamos los propios bonos de deuda argentina al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dicen que es una aberración al cuidado. O sea, los mismos bonos que desde el punto de vista de ustedes eran un gran regalo y un gran negocio para los bancos, cuando le damos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad la posibilidad de tener ese, entre comillas, en palabras de ustedes, gran negocio, es un vaciamiento de la caja de los jubilados. Un bono dual que se ajusta por devaluación o inflación. Un poquito de coherencia. Un poquito de coherencia, porque tarde o temprano la mentira tiene patas cortas. Entonces, queremos defender un reordenamiento. Quiero que sepan que el Estado argentino manejaba hasta esta resolución del ministro Massa, que fue una más de muchísimas que se fue tomando de ordenamiento, 113 entes y organismos, empresas públicas del Estado,
tomaban y manejaban bonos. Un Estado, 113 entidades y organismos manejando los mismos papeles del Estado, ergo un desorden. Y finalmente, entonces queda claro, ¿no? Un mes, la verdad, me gustaría la fecha, no puedo buscar el presidente, porque la verdad que no estaba para hablar de este informe, a nadie le hace ruido, pero cuando se escucha tanta incoherencia, bueno, amerita aclararla. Pero voy a buscar y voy a pasar correspondientemente la fecha del comunicado Juntos por el Cambio, cuando los bonos duales eran el negocio del siglo para los bancos, y hoy el comunicado Juntos por el Cambio, cuando los bonos duales es la peor catástrofe que le pasa a nuestros jubilados, viniendo de la diputada del partido que además tuvo la desfachatez de quitar, me parece, una de las políticas más transformadoras para la gran mayoría de los jubilados del país, que fue la política de medicamento gratuito del banco. Y acá quiero un paréntesis, un signo de interrogación, y que miremos para adentro de nuestra casa, de nuestros vecinos. A todos los adultos mayores, la gran mayoría, porque logramos en este país, mal que les pese a mucho, tener una cobertura previsional en la tercera edad de cerca del 99%. El 99% de los jubilados hay que mejorar. Se necesita más, pero el 99% de los jubilados de este país tienen una cobertura social como PAMI que le da el 80% de sus medicamentos absolutamente gratis. Quiero que antes de hablar alegre y libremente, piensen, si no conocen el caso de jubilados que vieron transformada su vida, su tranquilidad y la cara de tranquilidad de cuando van a la farmacia y tienen ese medicamento gratuito. Me parece una locura, una irresponsabilidad de una diputada del PRO que llegó a eliminar ese derecho básico de jubilación, no tiene que el jubilado no tenga que preocuparse por su enalabril y por todas esas medicaciones casi crónicas. Esté hablando de desprotección a los jubilados. Finalmente, presidente, ojalá que la información pública, el pedido de información pública de cada uno de las acciones de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales sean aprobados por esta Cámara como se está haciendo en esta cuestión. Cuando uno gobierna convencido de lo que hace para mejorar la vida de los vecinos, de los ciudadanos, de los argentinos, no tiene que tener ninguna vergüenza u ocultamiento de esto. ¿Cuántas veces hemos pedido que venga a contar un ministro y nunca se aprobó? ¿Cuánta incoherencia más? Yo no creo que tengan nada o demasiado para esconder porque lo hagan de manera desleal. Sí, bueno, hay resultados que están a la vista que no funcionan en la provincia y yo no sé cuánto tiempo duraría, no sé. El interventor de la EPEX estaba en una estabaca respondiendo 5 o 10 preguntas nuestras. Como lo hacen en todos los gobiernos nacionales, en este y en los otros ministros del Parlamento Nacional. Entonces, señora diputada, yo en particular voy a aprobar el pedido de informe. Estamos seguros que estamos defendiendo el ahorro de los jubilados, pero además estamos estabilizando la economía con esta medida de ordenamiento. Y, según lo que escuché por trascendido periodístico hoy, la universidad tal vez más prestigiosa de Latinoamérica, la UBA, se está escribiendo y positivamente sobre este canje de deuda para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea mucho más sustentable, mucho más estable y que pueda defender cada vez más la realidad de los jubilados de la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Yo en dos oportunidades mínimamente o más he fijado mi postura respecto del tratamiento en este recinto por parte de los legisladores provinciales, como nosotros somos legisladores provinciales que representamos al pueblo de la provincia de Corrientes, si no entiendo mal, es como una metodología
tratar los temas nacionales. A ver, se puede entender, yo por lo menos puedo estar equivocado, como que desviamos un poco la atención de los problemas policiales, que son muchos. Yo, a partir de ahora, porque veo que esta va a ser una metodología recurrente, yo voy a traer una listita, ya le aviso que una hora por lo menos, lo voy a hablar de cada tema, de los desmanes del gobierno anterior, de todo lo que se puede decir del gobierno anterior. Ustedes sí, no, pero este gobierno están saliendo más recursos, sin ninguna duda. Pero si vamos a hablar de las cuestiones nacionales, yo traigo una lista y hablamos días completos de todo lo que hizo el gobierno anterior. De lo que hizo con su familia, de lo que hizo con los pactos teóricos, con el Fondo Monetario Internacional, pero hay cientos de temas para hablar, señor presidente. Vamos ocupando la provincia, por amor a Dios. También tengo una lista de temas, de problemas que la provincia va a solucionar todavía. Y si este presidente Macri hizo lo que hizo con los jubilados, evidentemente lo hizo mal, porque ganó por 1,5 puntos y perdió en segunda vuelta y perdió por 8 en primera vuelta. El primer presidente de la historia que pierde siendo gobierno. Los jubilados evidentemente no lo votaron. Le salió mal, pero no es nuestro tema, estimados queridos colegas. Nosotros tenemos que hablar de los problemas policiales, para eso fuimos elegidos y tenemos muchos temas. Insisto, yo ya me voy a traer una lista, vamos a hablar de los problemas nacionales, perfecto, pero dale, no me parece correcto, no me parece oportuno, no me parece fuera, inclusive que no tiene que ver ni con nuestra jurisdicción. Pero lo vamos a hacer, yo tengo muchos temitas para es cuestión de ir a un archivo sencillito de esto y vamos a hablar horas enteras de cada uno de los problemas nacionales. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Díaz. Sí, señor presidente, simplemente para coincidir un poco con lo que decía recién el diputado Germán Díaz, voy a acompañar el proyecto, convencida que el gobierno nacional va a dar la respuesta necesaria de continuidad, pero sin dejar en claro, y esto sí me gustaría verlo que con la vehemencia que tratan las cuestiones, porque realmente afecta a los correntinos, ¿no es cierto?, los pedidos de informe al orden nacional. A ver si alguna vez puedo escuchar en esta Cámara una mea culpa, o por lo menos un rasgo de interés de pensar en los correntinos. Nosotros presentamos un pedido de informe, señor presidente. Me cansé de pedir preferencia. Me cansé de esperar un despacho con respecto a la regalía de Yacyretá. Nunca lo vi. Indudablemente en esta Cámara no le interesa lo que pasa en esos municipios que son beneficiados por la regalía de Yacyretá. Me hubiera encantado ver eso. ¿Y quiere que les diga algo más? Hemos sido responsables de obligar al intendente a realizar un recurso de amparo para solicitar un informe, porque no tuvimos el coraje en esta Cámara, señor presidente, para aprobar un pedido de informe al Ejecutivo Provincial. ¿Hasta cuándo, señor presidente? Jamás nos negamos todos los pedidos de informe que se hicieron a la Nación. Pero sin embargo, no tenemos el mismo trato en la provincia. Y coincido plenamente con lo que dijo recién el diputado Talero. No puede ser que nos pasemos todas las sesiones ocupándonos de las cuestiones nacionales y no seamos capaces de atender en lo mínimo cuántas cuestiones presentadas que son directamente que afectan a los correntinos. No quería dejar pasar esto, señor presidente, porque es un tema que lo llevo bien. Y le digo que como diputada del departamento de Ituzaingó, donde está el Yorilari, me siento dolida que en esta Cámara no hayamos tenido la capacidad de aprobar ese pedido de informe. No sé qué tanto miedo tienen, qué es lo que hay que esconder, por qué no hay que pedir. Y después muy alegremente veo que presentan un proyecto para pedirle a la nación que el informe de Yacyretá, cuando que tenemos que pedir en la provincia y no en la nación. A ver si alguna vez nos ponemos de acuerdo y realmente, como digo siempre, que salga desde el corazón lo que decimos y no esos discursos únicamente con intereses netamente políticos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado.
Gracias, señor presidente. No era para adelantar el voto favorable del bloque del Partido Liberal. Brevemente, no voy a hacer referencia ni a la PRI ni a otras cuestiones que tienen que ver con este proyecto que estamos tratando. Lamento que se vaya la discusión a temas que realmente no tienen nada que ver. Faltaría nomás hacer mención, como siempre lo hacen, a echarle la culpa al gobernador de la provincia. Y con respecto a lo dicho por el diputado Podestá, con todo gusto que traigan todos los informes que sean necesarios de los gobiernos anteriores. Acá estamos para debatir. Por supuesto que siempre tratamos principalmente las cuestiones provinciales, pero también nos tenemos que preocupar por las cuestiones nacionales. Y le recuerdo al diputado Podestá que él, en su espacio político, avalaba el gobierno de Mauricio Macri. No sé si no se acuerda, pero bueno, yo les recuerdo. Con respecto a este tema, señor presidente, vamos a aprobar porque queremos saber, tener la información oficial de por qué razón se ha tomado una medida de esta determinación. Sabemos que siempre, el gobierno que sea, siempre el Estado Nacional termina perjudicando a los jubilados. Esa es la realidad. Como le dije, lo pensaba acá, pero este Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó en el año 2008. ¿Se acuerdan? Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar todos los fondos que tenían las RGJP. Todos los fondos que tenían otro manotazo de parte del Estado Nacional hacia los jubilados. De esos fondos que tenían las RGJP, ya gran parte, creo que cerca del 70%, no me acuerdo, no lo he leído últimamente, pero cerca del 70% ya eran bonos del Estado Nacional, que el Estado Nacional le ha ido imponiendo durante años, desde el momento de la creación de las RGJP, que vayan comprando a estos fondos, que vayan comprando bonos del Estado Nacional. O sea, gran parte de los recursos que tenían ya eran de bonos nacionales. Y aproximadamente un 30% eran de empresas privadas, que lo que se hizo es crear este fondo de garantía de sustentabilidad. Hoy nuevamente va a pasar a ser parte de deuda por parte del Estado Nacional. Otra vez más, los recursos de los jubilados que se han ido juntando con los aportes de los mismos, nuevamente tienen una finalidad para sacarnos de una coyuntura. Realmente lamento, pero espero con ansiedad el informe del ANSES. Y bueno, yo creo que estas cosas sí tenemos que tratarlas y conversarlas entre todos los legisladores, por supuesto también las cuestiones provinciales, pero estas cuestiones que nos atañen a todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arias. Gracias, señor presidente. Después de escuchar atentamente a todos mis pares que se han expresado, especialmente del oficialismo provincial, parece que en Corrientes da la impresión, a partir de lo que se dice, que en Corrientes no tenemos problemas, no tenemos temas para tratar, no tenemos nada que cuestionar, está todo muy bien. Y una vez más nos estamos dedicando a una discusión de un tema nacional que por supuesto atañe a todo el país, a toda la población, inclusive la de Corrientes. Pero parece que el oficialismo no tiene legisladores nacionales que puedan cuestionar en el lugar que corresponda este tipo de temas. No está mal preocuparnos también, pero creo que debemos dar prioridad y ser muy coherentes a lo que se plantea como problemática de nuestra provincia de Corrientes.
muy raras excepciones, no son contestados nunca porque nunca llegan al Ejecutivo, mueren en las comisiones. Y esto tiene que ver con la transparencia, porque este bloque del Frente de Todos hoy va a acompañar con el voto este pedido de informe al Gobierno Nacional. De eso se trata la transparencia, de mostrar las cartas, de mostrar los hechos, contestando esos informes. No hay nada que esconder, los actos de gobierno son públicos y deberíamos poder debatirnos acá en lugar de debatir. Se habla de invitaciones a que el diputado que ofreció traer un montón de temas para discutir acá en esta legislatura sobre cuestiones del gobierno provincial, se invita a decir, bueno, traigan que vamos a discutirlo acá. ¿Qué vamos a discutir acá? Si somos cercenados en el uso de la palabra cada vez que se puede y cada vez que presentamos un pedido de informe y que pedimos preferencia para poder hablar del tema aunque sea mínimamente, o pedimos entrenamiento sobre tablas buscando algún artilugio para poder hacer uso de eso que se propone, que es el debate. Somos coartados en el uso de la palabra. 127 pedidos de informe hemos hecho los diputados más viejos, que no tienen nada que ver con la edad de cada uno, del Frente de Todos. 127 proyectos de resolución pidiéndole al Ejecutivo informes sobre diferentes temas. Duermen plácidamente en las comisiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para cerrar Para cerrar el debate tiene la palabra el diputado Vaz y después le darán la respuesta al diputado Vargas. Gracias, señor presidente. La verdad, mientras escuchaba a mis padres me preguntaba si valía la pena hacer uso de la palabra, porque la verdad cuestionamos cuando se plantean cosas que nos corresponden, que no vamos más allá. Cuestionamos que hay incoherencia, cuestionamos que hay falsedades, y resulta que luego cuando rebatimos esas cosas también se detectan falsedades, incoherencias y demás. A ver, yo creo que en esto el debate chicanero de ida y vuelta es el que precisamente nos sirve. El debate que sirve, voy a rescatar algunas cuestiones que planteó uno de los diputados de la oposición sobre el informe de una universidad que podría dar en relación a este tema que nos está ocupando. Y sí, es importante, pero eso tuvo que haber ocurrido mucho tiempo antes de tomar la decisión y de firmar un pacto de gobierno. No una vez, cuando el mismo se ha realizado y haya recibido algunas cuestiones vinculadas con ese acto de gobierno y feroces críticas en toda la nación argentina. Pero también es cierto, señor presidente, que el problema en la Argentina no nació con el gobierno anterior y que supuestamente le dejó todo el problema al gobierno que vino. Porque el gobierno anterior es cierto que tomó deuda, pero fue deuda para pagar la deuda que dejó en las gestiones anteriores. Esto también es cierto. Pero el relato y el discurso es sobre la deuda de Macri. Y la verdad que sí, Macri tomó deuda, y como dije en una oportunidad aquí, podemos discutir si esa deuda la tomó en dólares o en pesos. Podemos discutir eso, qué iba a ser, qué era lo más conveniente para la nación.
Pero lo cierto es que había que pagar lo anterior. ¿Y quién la había generado? A ver, los problemas de este país no nacieron con Macri. Los problemas de este país no nacieron con Macri. Y si me tengo que remitir, señor presidente, desde el año 1983 a la fecha, ¿cuántos años gobernó el justicialismo? ¿Cuántos años gobernó el radicalismo? ¿Y cuántos años ha gobernado el PRO, por decirlo, una alianza de Juntos por el Cambio? Pero además, con mayoría absoluta desde el año 1983, en ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina, pero también con más del 90% de los gobernadores de la Argentina. Entonces, tenemos que ser positivos y mirar hacia adelante, señor presidente, y no siempre estar echándole la culpa al de atrás. Porque recuerdo las palabras del presidente Fernández, cuando nos dijo a todos los argentinos: venimos a poner a la Argentina de pie. Venimos a poner a la Argentina de pie. Y la verdad que de pie no estamos, señor presidente. Y no es por culpa del anterior gobierno y por su deuda, que tomó, que insisto, que fue para pagar deuda de gobiernos anteriores, ni tampoco es la guerra, la Tercera Guerra Mundial. Uy, qué grande, la Tercera Guerra Mundial, la invasión de Rusia en Ucrania, o la pandemia. Lo cierto es que nosotros estamos casi en el podio, señor presidente, de los países en el mundo con la inflación que tenemos. Esta inflación no es generada por situaciones anteriores. Esta situación es generada por el enorme déficit que este gobierno sigue generando en la administración. Y en ese aspecto llegan a situaciones tal como, por ejemplo, de producirse este hecho vinculado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Porque la verdad, volvemos a canjear dólares por pesos, es decir, que el relato se cae de la deuda de Macri en dólares, y lo cierto es que este gobierno te endeudó 3-4 veces más de lo que endeudó el gobierno de Macri. Ahora, los países vecinos, los países de la región, no tienen esta tasa inflacionaria, no tienen este enorme déficit que se sigue produciendo en Argentina, etcétera, etcétera. No tienen la deuda que tenemos nosotros. Vemos como países de la región están con el 1 al 2 o al 3% de inflación anual. Obviamente que no concuerdo con aquellas cuestiones que no siempre venimos a debatir temas nacionales, porque, a ver, los temas son nacionales, pero tienen que ver con nuestros habitantes, tienen que ver con nuestros abuelos en este caso. Pero cuando discutimos una ruta, tiene que ver con una ruta que está en nuestra provincia y donde nosotros transitamos y que nos genera alta inseguridad. Entonces, aquí estamos hablando problemas y temas que están relacionados con el interés general y el bien común. Entonces, no descalifiquemos los proyectos, las opiniones de un par, como tampoco la decisión que tome cada par en aprobar o no un pedido de informe, puesto que cada uno de los pares que conformamos este recinto, este honorable cuerpo, tenemos legitimidad de origen. Tenemos legitimidad de origen. Y eso tiene que ser respetado, uno de los principios básicos de la democracia, respetar la opinión del otro y no descalificar. Para finalizar, presidente, creo que lo hemos dicho todo.
No nos enojemos cuando tengamos que discutir otras cosas, insisto con esto porque tiene que ver con lo nuestro. Corrientes no es una isla en este contexto nacional. Corrientes es parte de la Argentina, pero también hay una enorme diferencia, señor presidente, entre la gestión provincial y la gestión nacional. Hay una enorme diferencia. Por empezar, la provincia de Corrientes tiene equilibrio fiscal, no genera déficit. Una de las pocas provincias de la República Argentina que no tiene deuda. Y a veces aquí se plantea, señor presidente, que no somos discriminados y que el gobierno nacional ayuda a Corrientes, como que si aquello que trae para Corrientes es del gobierno nacional, sin el esfuerzo previo que hayamos hecho los correctivos. Y el gobierno nacional lo que tiene que hacer es practicar el federalismo que no existe en la Argentina. Entonces, no nos enojemos, señor presidente, le digo a usted, porque me tengo que referir a mis padres por su intermedio, como establece nuestro reglamento, y no a través de la manera directa dirigiéndome a un papa. Para finalizar, presidente, me parece que estos debates son productivos, más allá de todo son productivos, porque en definitiva es esta la caja de resonancia de la sociedad en la cual nosotros representamos. Algunos seguramente que lo harán mejor, otros quizás lo hacemos peor, pero lo cierto, señor presidente, que aquí ponemos y tratamos de estar a la altura de las circunstancias. Tampoco es cierto que se desenseña delante de la gente. No es cierto, señor presidente, porque aquí se expresa. Aquí no se coarta la palabra a nadie, por lo menos desde el día que ha asumido hasta la fecha. Entonces, hay muchas cosas que se argumentan desde la oposición que no son ciertas. Para finalizar, y pido disculpas porque me había desviado y me desconcentré por el murmullo que escuché, voy a poner otro ejemplo. La represa de Yacyretá. Más allá de aquellas regalías que han venido, es interesante recorrer la zona sur y central de la provincia de Misiones para ver las enormes obras de infraestructura que se han realizado con fondos de Yacyretá. Y también sabemos lo que está ocurriendo hoy en día en Yacyretá, con la administración a cargo de otra provincia, como lo es la de Formosa, que ha puesto responsable de esa área y que Yacyretá ha llamado a licitación para construir obras de tendido de energía eléctrica en la provincia de Formosa. Y también recuerdo, señor presidente, cuando por circunstancias de la naturaleza Yacyretá, sin previo aviso, tuvo que abrir las compuertas a razón de otras minas desprotegidas. ¿Cómo nos vamos a decir que estamos discriminados? Entonces, señor presidente, no quiero hablar más en esto, pero la verdad que cuando hablemos no descalifiquemos al otro y no utilicemos los términos que lo solemos, que a veces se manifiesta desde este recinto, para decirle finalmente que vamos a acompañar este proyecto de resolución de manera positiva. Gracias, señor. Voy a aclararle que el despacho número 3128 que se incorporó vino con modificación de la Comisión de Hacienda. Pongo a consideración el despacho número 3128 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Impuestos. Aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo 50.
resolución y se harán las comunicaciones correspondientes. Quiero no dejar pasar por alto, señor diputado Arias, y se lo digo respetuosamente. Una cosa es que uno pueda estar conforme o no con la respuesta de las comisiones. Y otra cosa, y lo digo fundamentalmente porque nuestras sesiones son públicas. Mientras nosotros estamos sesionando acá, hay miles de correntinos que están mirando a través de las cámaras. Y la verdad que para la institución, no para el presidente Pedro Casal, sino para la institución, sería muy lesivo que quede en la sensación de la comunidad, de la sociedad correntina, que en esta Cámara de Diputados se cercena el uso de la palabra. Creo que en este sentido el reglamento que nos vincula, que nos obliga, por esta presidencia al menos suele ser por demás elástica, entendiendo que cada uno de los que estamos acá representamos a un sector de la provincia, algunos del oficialismo, otros de la oposición. Y en función de eso siempre tratamos de escuchar, de respetar, dar el uso de la palabra, ser tolerante, incluso a veces con temas que arrancan con un proyecto de ley que uno lo advierte que el objetivo era terminar hablando de otra cosa. Pero de esta presidencia siempre se respeta, se habilita el uso de la palabra, el tiempo a veces excedido de lo que establece el reglamento. Se lo digo respetuosamente y más que una respuesta a su manifestación, que quizás lo haya hecho sin esta intención, fundamentalmente para quienes están mirando, que no terminen convencidos de que en esta Cámara de Diputados solamente se escucha la voz del oficial. Muchas gracias. Con despacho de comisión. Expediente 17.457, despacho 3.126 de la Comisión de Energía, Transporte y Servicios Públicos, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la mejora de la ruta nacional número 12 en los tramos desde el Riachuelo, en la intersección con ruta provincial número 27 y ruta nacional 118, lugar conocido como Cuatro Bocas, de la localidad de Saladas, donde debe construirse una rotonda y el tramo de acceso a Santa Ana, capital, hasta el acceso a la ciudad de Itatí. Tiene la palabra, señor diputado Pozo. Gracias, presidente. En principio, muchas gracias a los integrantes de la comisión que han despachado favorablemente este proyecto. Creo que este proyecto, si bien lo hemos presentado nosotros, de alguna manera expresa la preocupación de todos los sectores que la convocatoria de la Federación Económica, que estuvimos reunidos hace unas semanas atrás, con la presencia del delegado de Vialidad Nacional, quien explicó sobre todo lo que Vialidad Nacional está haciendo en la provincia, y el sentido que tiene este proyecto es expresar la voluntad política a través de la Cámara de Diputados de la necesidad de realizar el mejoramiento de la ruta 12 en estos dos tramos. Cuatro Bocas de Salada al Riachuelo, que es lo que no está previsto dentro de lo que es la autovía de la ciudad de Corrientes, o las obras que en esta semana hemos tomado conocimiento que Vialidad Nacional ha licitado y adjudicado, y el otro tramo desde el acceso a Santa Ana, o sea el aeropuerto, donde termina el tramo de la autovía, hasta Itatí, que son dos tramos de nuestra provincia que todos sabemos que tienen una alta densidad de ocupación y que es motivo de accidentes y de situaciones peligrosas. Esto es la esencia de este proyecto y por lo que solicitamos el acompañamiento de todos en la votación favorable. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Para anunciar el voto afirmativo por parte del bloque respecto a este proyecto, nosotros entendemos que es sumamente importante seguir insistiendo en la mejora de este tramo vial como es la Ruta Nacional 12, que atraviesa la provincia de Corrientes, que es fundamental para
coincidiendo en esto, en decir que la provincia de Corrientes no termina, empieza solo las rutas nacionales, que hay rutas provinciales que también son parte de la provincia de Corrientes, que hay expedientes que tienen números en esta Cámara, y que la vida de esta Cámara no se resume únicamente a lo que pasa en este recinto, sino que hay vida de esta Cámara fuera de este recinto, que sucede en las comisiones, y para eso traigo datos objetivos, digamos, de que también hay pedidos concretos en el mismo sentido que pretenden mejorar caminos provinciales, como por ejemplo el expediente 16679 del año 2022, que pedía la pavimentación de una ruta provincial como la 23, que une de Sauce al puente Guayquillaró, ese expediente de la comisión. El expediente 16652, inició en el año 2022, que pedía el ripio, el mejoramiento de la sexta sección de San Miguel Palmar. Hoy, si llueve, no vayan porque no van a poder pasar. Fíjense, el 23 de enero, que ya pasó archivo, el expediente 15.632, estoy retornando el expediente de varios legisladores. Permítanme traer a colación eso. Este expediente 23 de enero pedía la mejora de la ruta 135 del paraje Capitaminí Paso Cucheta. Nuevamente hubo un expediente sobre esta ruta, el expediente 17.246, digo los números por si alguno quiere corroborar, del año 2022, todo esto está en la Comisión de la Pública, que pedía la reparación sobre el puente Payure, sobre la ruta provincial 135. El 22 de noviembre del año 2022, este puente cayó con un camión que circulaba con 2 personas. Hoy, hace 145 días que ese puente de la ruta provincial sigue caído y no hay un solo objeto de vialidad provincial para poder reparar el puente. De un lado hay la escuela de Paraje Capitaminí, que los docentes todos los días tienen que circular por un camino alternativo, producción que sale por otro sector, la vida misma que transcurre en este sector, y nosotros tenemos expedientes que vuelven, pongo fecha, estoy dando del año 2021, que ya pasó archivo, 2022, es decir, expedientes concretos que nos aprueban. El expediente ante la internacional lo vamos a jugar, y es mucho posterior a lo que nombré, que lo vamos a acompañar, pero entonces también venía a hablar de una ruta que por 114, 145 provinciales. Entonces, insistimos, nosotros necesitamos que esto sea de igual a igual, digamos, no que únicamente pareciera ser, como se decía, representamos a todos los sectores de la sociedad y la gente vive en ruta nacional y también en provinciales. No, o si no pareciera ser que únicamente esta Cámara responde a intereses partidarios, porque nosotros reclamamos al gobierno nacional, pero esta Cámara no puede reclamar nada al gobierno provincial. Con datos objetivos, lo digo, estoy hablando por hablar, que es muchas veces lo que no queremos que suceda. Así que, insisto, vamos a acompañar, como acabamos de hacer con el pedido C, como pedir a la Unidad Nacional, porque es necesaria, pero también generemos otro gesto, digamos. La Cámara tiene acá en el recinto, en la sesión en vivo, pero que sigue en la comisión. Muchas gracias, Gracias, señor presidente, para acompañar la sanción favorable de este pedido. Y reitero, siempre que haya un pedido que mejore la vida de los correntinos, que haga que el gobierno nacional al cual pertenecemos funcione mejor, que salga una vida, que traiga el más mínimo beneficio para los correntinos, vamos a estar interpelando, peleando y discutiendo a favor. Así que anticipamos también, te anticipo mi voto favorable. Como también me gustaría a todas esas rutas que exhaustivamente el diputado Taño nombró, y contarles, como bien nombraba el diputado Pozo de la reunión de la FEC, una pequeña anécdota. Cuando se abre la discusión de la realidad económica y los problemas que trae el retraso en la terminación de la autovía que cruza la ciudad de Corrientes, que lamentablemente la ex directora regional de Calidad Nacional no estuvo, que fue la que llevó adelante el proyecto, que por eso se trabó y el proyecto ejecutivo fue iniciado por la ingeniera Jeter. Creo que es una de las peores delegadas que ha tenido la Calidad Nacional, no solamente por eso, sino por la negligencia de los muertos en la ruta 12 cuando no se señalizó la caída de los muertos. Quiero también llamar la atención y pedir a esta Cámara, bueno, puesto en la fe, de la misma manera que el diputado Vaz está pidiendo que se
El primer empresario que habló empezó a contar todas las problemáticas de seguridad y el retraso apabullante que está generando el retraso de una obra, desde una ruta de doble mano, doble vía, y era precisamente la ruta 5, que está hecha, licitada, no tiene puente, es de una simpleza mayúscula en cuanto a términos de ingeniería, que estamos casi a 8 o 9 años de no poder terminar ni la mitad. Entonces, vamos a probar, vamos a acompañar, pero pongámonos el ejercicio, como en el anterior tema, lo correntino, que cada vez que una resolución, que una demanda, que un pedido de informe de esta Cámara salga y que sea objetivo, como lo de la Ruta 5, que hay muchos pedidos, nunca se respeta, se soluciona ni se vota. Hagamos viva, corazón, que la lealtad del voto de cada uno de los diputados, como nosotros lo fuimos mostrando en el anterior proyecto que acabamos de mostrar, sea hacia la mejor calidad de vida del correntino y no como el nombrado de diputados hacia la chicana o la testimonialidad de cosas que no hagan. Cada vez que se traigan temas y discuten los gobiernos, no se lo acompañamos como si correntino primero correntino, como cada uno de ustedes. Ahora, no puede ser que no podamos en esta Cámara expedirnos sobre la Ruta 5, por ejemplo. ¿Qué pasa con la Ruta 5? Algunos de ustedes, no hay más diputados de Caracas, de San Miguel tampoco, San Vicente tampoco queda, pero todos viajamos por ahí. Y muchos, cada vez más ciudadanos, vecinos de mi ciudad de Corrientes viven por ahí. Ven que eso no avanza, sin ningún tipo de criterio. Busquemos y hagamos que esta sea la caja de resonancia que muy bien usted decía, diputado, y que nos hable con generosidad, con la flexibilidad que el reglamento tiene. Esto para que se escuche, acá la prensa está, esa Cámara hace que miles nos vean, pero hablemosle a los vecinos de San Luis de Palmar. Terminamos la autovía. Se va a seguir el puesto que tenga en esa zona, que debe ser el 30% de tráfico. Pongamos primero el interés de los correntinos en cada una de las resoluciones que votamos. Nosotros siempre, reitero, como decimos anteriormente, taxativamente, y si quieren traigan y vamos a hacer todo sobre el tabla. Cada vez que mejore la vida de los correntinos, vamos a votar. Cada vez que haga que nuestro gobierno funcione mejor, vamos a votar. Pero un pedido de informe, una resolución que marque la falencia del gobernador Valdés, que no tiene a quien más echar culpa, porque si no le va a echar culpa al futuro candidato a senador Ricardo Palombi, no hay más culpa, 25 años. No hay culpa, esta persona no hay más culpa. No hay el beneficio de la duda, porque hoy hablaba el diputado ahí decía, no digo, tengamos un poco de coherencia y aboquémonos a lo que como Cámara de Diputados potencial está en mejorar la vida de los correntinos. Muchas gracias. Presidente, ¿Quién habla del diputado? No, gracias, señor presidente. Cuando levanté la mano era para pedir la palabra, no para cortar el debate. No tengo esa oportunidad para hacerlo. Y mucho menos, porque entiendo de que respeto y trato de ser, y creo que soy demócrata. Soy demócrata. Y no voy a cercenar el debate desde una banca a un legislador. Levanté la mano, señor presidente, para manifestar que nuevamente se miente. Porque el proyecto de la autovía no lo inició la delegada Checa. El proyecto de la autovía lo había presentado el exintendente Camao en teleconferencia con quien era en su momento presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en una campaña electoral cuando Camao Espínola era candidato a gobernador en la provincia de Corrientes. Todos recordarán, Camao desde la plaza del Mercosur, en una teleconferencia, en una pantalla enorme con muchísima gente detrás, con banderines y demás, anunciando la autovía de la ciudad de Corrientes. Ese proyecto que quedó en stand-by, porque Camao perdió las elecciones en Corrientes, entonces el gobierno nacional lo dejó en stand-by durante 4 años, y cuando vino el gobierno de Mauricio Macri, tomaron ese proyecto, llamaron a licitación y los sobres de esa obra, señor presidente,
con los funcionarios nacionales adjudicando las obras. Esta es la verdad, señor presidente. Entonces, buscamos todo el tiempo de modificar la realidad mediante un relato y creemos que así nos posicionamos. Y la verdad que es lamentable escuchar. Y se hizo mención de la reunión de la Federación Económica de Corrientes y se hizo mención de la Ruta 5 que hace 8 años. No hace 8 años que está en obra. No. La obra inició a mitad de la gestión del primer mandato del gobernador Valdés. Salvo que Valdés haya estado no sé cuántos años ya de gobernador. Pero por otro lado, en esa reunión de Federación Económica que aquí se nombró, en este recinto que tuvimos varios legisladores provinciales, el delegado de Vialidad Nacional dijo que en marzo se retomaban las obras de la autovía de Corrientes. En marzo. En mayo iban a empezar las obras del segundo puente. Estas son las cosas. Lo que hubo ahora fue una licitación que mencionaba el diputado Pozo, vinculado con el segundo puente, en donde del lado del Chaco, una gran autovía, y del lado de Corrientes, una ruta de mano simple. Eso fue lo que se licitó. Pero esta es la verdad, señor presidente. Pareciera ser que aquí, todo el tiempo, estamos agregando cuestiones que siempre responsabilizan a un determinado sector. Yo no soy quien para defender a una gestión o a la otra de un delegado. Me remito objetivamente a lo que ha ocurrido en estos últimos años. Y hoy, ya que estamos con la travesía urbana de la ciudad de Corrientes, todos los sectores económicos de la región, de la zona, están planteando la duda que genera la misma, porque fue un proyecto mal redactado, mal elaborado y que corta la ciudad en dos. Y en realidad lo aconsejable sería, según estos sectores, que mismo se convierta en una avenida ancha. Pero esto, a ver, señor presidente, lo que no podemos aquí venir a echarle la culpa a una funcionaria anterior, decir que el gobernador hace 8 años que está con la Ruta 5, que además es provincial, ¿sabe qué, señor presidente? Se hace con fondos provinciales. Y no existe provincia en Argentina que tenga la solvencia necesaria para abordar rutas, para poder hacer asfalto, movimiento de suelo, porque no tienen los recursos para eso. Pero la provincia de Corrientes está haciendo un esfuerzo enorme por lo que significa la Ruta 5 en cuanto a su tránsito. Entonces, señor presidente, aboquémonos a la realidad y pido por favor que dejemos de agregar historias y hacer un relato que es ficticio, que no es real, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado ahí. Gracias, señor presidente. La verdad que me parece que siento que me están faltando el respeto, porque arrancamos diciendo que nos vamos a tener respeto, que nos vamos a hablar sobre lo que opinan los demás, etcétera, y nos han tratado mentirosos varias veces. Entonces, si hay algo que me parece que no tenemos que permitir, yo por lo menos personalmente, no voy a permitir que me traten de mentiroso. Puedo estar equivocada quizás alguna vez, pero mentir aviesamente es una cosa que, por lo menos, la que está hablando en este momento no hace. Y creo que mis compañeros del bloque, por lo menos lo que han referido públicamente en este recinto, tampoco. Entonces, no quiero hacer una cuestión de privilegio porque sería exagerar darle más entidad, diría de un político correntino darle más título de lo espiritual, pero realmente me parece que es ofensivo que nos vuelvan a decir mentirosos. Así cuando una vez se ofenden, cuando uno les plantea que hay proyectos de las comisiones que tienen un tratamiento muy veloz
del oficialismo o de la oposición, es de la Cámara. La declaración que sale no es del oficialismo o de la oposición, es de la Cámara. Es más, ni siquiera de los que están presentes, porque los que están ausentes también terminan aportando a que eso salga bien o mal, pero es de la Cámara. Es de todos. No quiero tampoco volver a insistir en que realmente apoyamos siempre los pedidos de informe, son pedidos de informe. No son cuestionamientos, no son planteos, no son. Solamente queremos saber. Y ahora vamos a tratar en el siguiente punto una cuestión que hay un pedido de informe al Ministerio de Salud, uno de los pocos que fue aprobado, sobre cuáles son los planes y los programas de prevención de suicidio que tiene la provincia. Nunca nos contestaron. Y se aprobó el año pasado. Si no me equivoco, nunca nos contestaron. Me parece muy bien que nos preocupemos por los elementos de protección, pero eso es cuando ya pasa, cuando ya está sucediendo. La prevención, y miren, tengo que decir en criollo, bien gracias porque no sé, porque yo no soy del Ministerio de Salud. Entonces nuestra obligación es pedir los informes, queremos saber qué se está haciendo, además porque de esta manera nosotros también podremos cumplir mejor con nuestra labor de poder legislar sobre lo que no se esté haciendo, sobre lo que falte. ¿Cómo vamos a legislar sobre lo que falta, lo que se necesita, si no sabemos lo que hay? O nos pasamos relatando, tanto nos gusta la palabra relato, nos pasamos relatando lo que hace el gobierno de la provincia. Y si hace bien, aplausos, me alegro porque nos gobiernan a todos, a los opositores y a los oficialistas, a todos los ciudadanos corrientes nos gobiernan. Ojalá que hagan las cosas de manera excelente. Me encantaría tener todos los informes acá, ¿no? Me encantaría que todos los informes acá pongan a lado y decir, no hace falta que hagamos nada acá, si podemos cerrar la legislatura y nos vamos a nuestra casa. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene palabra el segundo más. Gracias, señor presidente. Simplemente muy corto es para hacer una aclaración de lo que dijo el diputado Rocinante con respecto a la obra de Ruta 5. Ruta 5 no es una obra simple porque media lo que es la construcción de la ruta, no solamente la parte de la calzada, sino también una obra hidráulica muy importante que provee de agua a localidades como San Luis del Palmar, pero también a los distintos barrios de Laguna Brava y todos los barrios que van camino hacia San Luis del Palmar. También tiene importantes obras que hay que hacer en la parte energética, corriendo líneas de alta tensión, que eso no es algo fácil ni simple. Un avance, corregir también, al menos trasladar la información que tengo, que la obra esta se licitó en el año 2020, como dijera el diputado Predominante también, no lleva 8 años de una obra que en 2020 se licitó y viene con un 55 o 60% de avance en la parte de calzadas y más de un 70% de la parte de la obra. Simplemente para aclarar más ese pequeño punto. Gracias, señor diputado. Muy breve, presidente. Tiene la palabra el diputado Pozo, brevísimo. Votamos por votar por unanimidad, me parece, ¿no? Justamente, presidente. Se nota. No, lo que quería señalar, presidente, es que traté de ser muy cuidadoso en el fundamento. Y dije la expresión de voluntad política unánime. Y hice la referencia que tuvimos en una reunión en la Federación, donde todos expresamos las preocupaciones de los correntinos. Y el análisis de toda la historia ya se hizo en esa oportunidad. Y que en esta Cámara se funciona en función del reglamento. Y creo que a eso es lo único que tenemos que ajustarnos, y creo que nos venimos ajustando. Y cuando alguno se queja porque los números, las decisiones no responden a lo que quisiera, es preferible que cada uno haga su análisis de conciencia y diga, no tengo los números, no tengo la habilidad para convencer, a echarle la culpa al resto de por qué no salen las cosas. Yo creo que todas las cosas que salen son las que tienen el acompañamiento porque se trabajó la voluntad política.
porque a eso, así tenemos que funcionar. Entonces yo siempre creo que fui ajustado a la verdad, a la realidad de cómo funciona esta Cámara, y siempre me manifesté orgulloso, porque hemos logrado muchas cosas, pero cuando no sale lo que no somos capaces de, yo me incluyo, hay mucha iniciativa mía que también está en las comisiones, la culpa no tiene lo demás, la culpa tengo yo, que no tengo la capacidad, la plasticidad o la argumentación para convencer a los demás que me acompañen. Y cuando todos coincidimos en algo, podríamos concluir en el aprobado que dice el presidente y un aplauso para cerrar el debate. O sea, presidente, yo creo que tenemos que evitar tratar de explicarnos y enseñarnos, porque ninguno acá somos maestros del otro. Yo creo que cada uno llegamos a esta Cámara por la legitimidad de origen, por muchos años de militancia, por representar ideas, por representar a partidos políticos, y hago una referencia a una intervención del expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, en estos días, revalorizando en la televisión argentina el valor que tienen los partidos políticos. Así que cuidemos los partidos políticos, cuidemos la representación, cuidemos la legislatura, y no nos pasemos, cuando hay algo en lo que coincidimos todos, terminamos con opiniones que no son las que corresponden, porque no es lo que se está tratando. Cuando nosotros hablamos de las obras y los caminos de Corrientes, son los que se aprueban en el presupuesto que todos nosotros aprobamos. Entonces no nos olvidemos y solamente pongamos el énfasis en ese expediente que está en una comisión y que fue. Gracias, presidente, y gracias a todos los colegas que me escucharon. Voy a poner a consideración el espacio número 3126 de la Comisión de Energía, Transporte y Servicios Públicos. Consideración, aprobado. En general, aprobado en particular el artículo primero, aprobado el artículo segundo, aprobado el artículo tercero, aprobado. En resolución de será la comunicación de la Expediente 17.461, despacho 3.127 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita a Vialidad Nacional arbitre todas las medidas necesarias para instalar elementos de seguridad antisuicidio en ambas manos a lo largo del trazado del puente interprovincial General Manuel Belgrano. Pongo en consideración el despacho número 3127 en la Comisión de Energía, Transporte y Distribución Pública. Aprobado. En general, aprobado en particular el artículo primero, aprobado el artículo segundo, aprobado. En resolución serán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, se encuentra reservado en Secretaría para su tratamiento el expediente 17.453 que declara fiesta provincial al Festival del Yacay, que se realiza anualmente en la localidad de Mantilla. Ponga en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 17.453, aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado artículo segundo, aprobado artículo tercero, aprobado artículo cuarto, aprobado artículo quinto, aprobado. En ley, pasa al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación. Tiene la palabra el diputado Vaz. Señor presidente, quiero dejar aclarado expresamente que este es un proyecto de un legislador de la oposición que lo hemos tratado sobre tabla y lo hemos aprobado por unanimidad. Esa es la falta de respeto de la cual nosotros hacemos mención. Perdón. Sin pretender convertirme, como dijo recién el diputado Pozo, en maestro, ni mucho menos. Yo sé que estamos en un año electoral. Comenzamos a tener un clima electoral. Con alguna experiencia en esta legislatura, es un momento en que tenemos que templar nuestro espíritu. Perdón, diputada, cuando usted habla de la lucha. Tenemos que templar nuestro espíritu. Tenemos que entender que acá adentro funcionamos como una institución en un momento muy difícil que vive la Argentina. Y no voy a entrar ni a hacer historia, ni voy a hacer calificaciones, ni adjetivaciones. Un año difícil.
difícil, en una Argentina compleja, donde existe un porcentaje importante de la ciudadanía que se pregunta y que hace valoraciones respecto a ¿para qué sirve la política? ¿Para qué le sirve a la sociedad la política y para qué le sirven las instituciones de la República? Tenemos que ser sumamente cuidadosos. Tenemos que entender que más que nunca todos estamos observados, todos. Y cuando la sociedad hace sus evaluaciones, no hace la distinción quién es oficialista y quién es oposición. Nosotros en este cuerpo legislativo tenemos pluralidad de ideas. Los que formamos parte del oficialismo somos como 8 partidos políticos distintos. Los que forman la oposición son de quizás 2 o 3 o 4 partidos políticos. Y claramente que pensamos cosas distintas, nos imaginamos provincias distintas, nos imaginamos Argentina distinta, cada uno de su lugar. Y hay veces que en determinados temas existe la coincidencia. Existe la coincidencia y votamos en el mismo sentido. Y a veces no. A veces no tenemos coincidencia y por ende no logramos encontrar consensos. Pero lo que nunca debemos perder en este cuerpo legislativo es la convivencia, que no es lo mismo que las coincidencias. Hay cosas que vamos a coincidir durante todo el año, hay otras que vamos a poder disentir respetuosamente. Lo que yo les pido, por favor, es que no perdamos en función de varios turnos electorales que vamos a tener que transitar en este 2023, donde nos vamos a encontrar en las comisiones, cada uno de los días que funcionan, en este recinto todos los miércoles, que no sea este el escenario para marcar nuestras diferencias. Les pido encarecidamente que busquemos y ratifiquemos la convivencia entre nosotros. Muchas gracias. También se encuentra reservado el expediente 17.580, resolución que solicita a la Vialidad Nacional informe el estado actual de las obras de reparación que se vienen realizando en el puente Paso Santa Rosa, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional número 12 que conecta las localidades de Goya y Esquina. Pongo en consideración el tratamiento sobre tabla en el expediente 17.580. Aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado artículo segundo de forma. En resolución se harán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, los siguientes expedientes reservados son declaraciones. Tiene la palabra el diputado Vaz. Gracias, señor presidente, para solicitar el tratamiento conjunto de los proyectos de declaración que consta del orden del día y los que fueron incorporados, y sobre tablas, y una vez realizado esto, que se realicen las comunicaciones correspondientes. La consideración de la moción del diputado Vaz, aprobado. Ponga en consideración el tratamiento sobre tabla en los proyectos de declaración, aprobado. En general, aprobado, son declaraciones y serán las comunicaciones correspondientes. Invitamos a la señora diputada, tiene relación con todo Pozo. Gracias, presidente. Muy brevemente, para no dejar pasar una declaración que acabamos de aprobar, referida a los 40 años de la creación de la Reserva de Liberal. Creo que al sentimiento de todos los correntinos es una circunstancia muy especial, porque se cumplen 40 años de la sanción de la ley 3.771 en el año 1983,
de los cuales un grupo de mercedeños, en los que se destacaba el contador Milton Aquino, fue el gestor, y esto ocurrió apenas 10 años después que en Estocolmo, Suecia, se aprobara el tratado que creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y 10 años después, en Corrientes, se tomaba una acción importante de la sanción de una ley creando la reserva de Liberá. Y en aquel momento se decía que Liberá estaba amenazado, que había cada vez menos yacaré, menos ciervos de los pantanos, habían desaparecido el tapir, el hormiguero, el yaguareté, y una cantidad de aves también estaban amenazadas. Y creo que en estos 40 años la tarea realizada por los distintos gobiernos, por la dirección que se encargó de esto, el inicio es muy interesante porque le encomiendan al doctor Vicente Pico Fraga y a Perico Perea Muñoz que realicen la tarea de organizar el cuidado de la reserva. Y se tomó la decisión, siendo ministro Nicanor Conde, de que se busque a los mariscadores, a los hombres del estero, a los que conocían el lugar, para que se los convoque a que se conviertan en guardafauna. Todo un cambio cultural y una decisión inteligente a la vista de los resultados que esto produjo. Y así fue que creo que estos hombres se merecen que uno los recuerde, como son el famoso Mingo Cabrera, Reino Ramón Molina, el Rubio Piedrabuena, Ramón Cardoso, Félix Rodríguez, Rogelio Baldoino, un veterano de Malvinas que regresaba a Corrientes, que es Humberto Rodríguez, otro famoso y prestigioso guardaparque. Vinieron de la zona de Concepción, Nadio Fariña y Bruno Leiva, y de Capibarí, Rolando Jiménez. Estos son los primeros guardaparques que eran antiguos mariscadores, antiguos cazadores furtivos que se convertían en guardaparques. La tarea ha sido extraordinaria. Unos 20 años después llegaron filántropos y ambientalistas de otros lugares del mundo porque se enteraron de que existía esta maravilla en Corrientes. El humedal más grande de agua dulce, más grande de la Argentina, 1.300.000 hectáreas, que además ofrecían el escenario continuo, lo cual es muy importante para la preservación del ambiente. Es decir, que no esté cortado por explotaciones agrícolas, forestales, alambrados y demás barreras físicas que el hombre se encarga de poner. Y todo esto tabica la naturaleza y esto es lo que facilita que se achique, que se degrade, que desaparezcan las especies. Creí oportuno, presidente y estimados colegas, que le dediquemos estos minutos a recordarlos, a recordar que han pasado 40 años que se está trabajando para haber llegado a este nivel en el que todos los colectivos estamos orgullosos de tener el parque provincial, tener el parque nacional dentro de Liberá y haber avanzado en programas de reintroducción de especies, de restauración del ambiente y haber alcanzado un nivel de conocimiento y sensibilidad de que el ambiente no es solamente el paisaje que nos ofrece la belleza a la mirada, a los ojos, sino que también produce una cantidad de beneficios ambientales a la aldea global que es nuestro mundo, nuestro planeta Tierra en el que vivimos.
Así que gracias por la atención. Nuestro mayor reconocimiento a todos los hombres y mujeres que le pusieron el alma para haber logrado todo lo que se consiguió por nuestro liberal que estamos tan orgullosos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias a la Cámara. Invitamos a la diputada Díaz Aida a ver el pabellón nacional y a la señora diputada Galarza Silvia la bandera de Corrientes. Comenzamos con la bandera de Corrientes. Queda